Siguiente expositor, el doctor Julio Tronchaski. A Julio no lo conozco muy bien, sé que es un buen cirujano, pero yo quisiera decir algunas palabras acerca de su padre, José Tronchaski. Si me permites, José Tronchaski, Troncho como conocíamos en la ciudad panamericana, era el personaje indispensable que siempre venía a acompañarnos en los congresos y nos deleitaba con su sabiduría científica, también con su manera de ser. Él me enseñó que el Uruguay no era el Uruguay, era la República Oriental del Uruguay, así se llamaba. Número dos, el doctor Tronchaski, como le digo, además de la parte científica, era muy interesante. Siempre él nos decía que cuando íbamos a las comidas, a los banquetes, siempre nos decía que estaba inapetente. Me dice, estoy inapetente, Aurelio, no tengo hambre. Pero siempre se servía 3 o 4 veces. O sea que nosotros con Ferrada decíamos, pucha, ¿cómo será este tipo cuando está apetente? Porque cuando está inapetente come 3 veces. Y por último, era tan interesante que él nos pedía que por qué nosotros tenemos que hablar inglés, que los gringos aprendan castellano. Pero eso nunca lo pudimos lograr, ¿no? Que ellos aprendan castellano, pero José era una persona extraordinaria y lo missing, como se dice, lo extrañamos mucho. Y aquí está Julio para presentarnos BATS, o sea, cirugía video asistida toracoscópica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Aurelio por recordar a mi padre. No dijiste cuántas veces comías vos, o sea, dijiste de mi padre. No. Bueno, quiero agradecer al comité organizador del Congreso y en particular a la doctora María Fernanda Jiménez por habernos considerado para participar de esta mesa. Y es para mí en realidad una satisfacción por estar acá en un lugar donde justamente el doctor Morales en particular ha sido uno de los pioneros en este tema, no solo en estas tierras, sino a nivel mundial, y esto debe ser reconocido cuando uno habla de un tema en el cual hay otros que, por supuesto, tienen muchísima más experiencia que nosotros. A lo largo, entonces, de esta charla vamos a tratar de analizar y delimitar el tema, porque el tema puede ser muy amplio y vamos a tratar algunos aspectos vinculados al uso de la videocirugía en el traumatismo de tórax, y vamos a tratar de considerar cuáles pueden ser el manejo terapéutico ideal para el trauma de tórax vinculado al uso de la cirugía videoasistida. Como dijimos, puede ser muy variable su uso, tanto a nivel diagnóstico, a nivel terapéutico, se puede utilizar en el manejo inicial o, como ya ha mencionado el doctor Andrade, en el manejo de las complicaciones, ya sea en forma temprana o alejada. Y es así que puede ser utilizado para evaluar un sangrado continuo a nivel del tórax, puede ser utilizado para evacuar tempranamente un hemotórax retenido, puede ser tratado para complicaciones infecciosas y en el caso del traumatismo de tórax fundamentalmente la aparición de un empiema postraumático, la aparición o el diagnóstico de lesiones diafragmáticas y también heridas de mayor entidad como pueden ser las heridas mediastinales y las heridas cardíacas en sus diferentes modalidades. Podemos decir que la cirugía videoasistida o la cirugía mínimamente invasiva ha sido difícil de poder llevar a cabo lo que es el trauma en general. La cirugía como la conocíamos o como muchos la conocíamos desde antes con nuestras grandes incisiones, nuestros grandes abordajes, se ha resistido a estos nuevos conocimientos y estas nuevas técnicas que han comenzado a sucederse a lo largo de los últimos años. Todos pueden recordar lo difícil que fue para la laparoscopía justamente entrar en el manejo del trauma y encontrar su lugar ideal y creemos que la cirugía videoasistida del tórax ha pasado por lo mismo y se constituye en realidad en uno de esos elementos que están o tratan de cambiar el paradigma del cual hacíamos mención. Y sin duda, o nos parece que sin duda, hoy es un arma indispensable para el manejo del trauma de tórax y fundamentalmente, como ya también lo esbozaba en algún sentido el doctor Andrade, para el manejo de las complicaciones a nivel del trauma de tórax. Y vamos entonces a tratar de hablar
En esa gran cantidad de cosas que en las cuales puede ser utilizada la cirugía videoasistida dentro del trauma de tórax, vamos a tratar de centrarnos básicamente en las lesiones inadvertidas de diafragma, en el tratamiento del hemotórax retenido y el tratamiento del empiema postraumático. Puede parecer a veces que estas cosas no suceden o no suceden con tanta frecuencia, pero ya lo hemos visto, las complicaciones en los traumatismos de tórax pueden llegar a 20-25% de los casos. Nuestro servicio, el servicio de cirugía de tórax del Hospital Maciel y del Departamento de Emergencia del Hospital Maciel no escapa a esa realidad, y en los últimos 2 años, sobre 230 traumatismos de tórax, hemos tenido un 5% de lesiones inadvertidas de diafragma en el periodo agudo, es decir, acá seguramente si siguiéramos a los pacientes durante toda la evolución o durante muchos años estaríamos justamente asistiendo a las complicaciones tardías de haber pasado por desapercibido este tipo de lesiones, pero en el manejo agudo, en los primeros días de estadía hospitalaria, hemos encontrado ese porcentaje de lesiones inadvertidas. El hemotórax retenido ha llegado a casi al 20%, y el empiema postraumático, que tiene su relación también con la situación clínica anterior, también ha sido de un porcentaje un poco menor al 10%, pero que todos ellos constituyen, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de lo que son los costos para los sistemas y para los pacientes, que muchas veces tienen que pasar por complicaciones que quizás pudieran haber sido evitadas en forma temprana, constituyen entonces un problema asistencial. Con respecto a las lesiones de diafragma, o que las lesiones inadvertidas de diafragma, estas suponen un problema que puede variar según el mecanismo de trauma, pero que en el trauma penetrante puede llegar, según algunas series, a ser de hasta el 67%, lo cual de por sí habla a las claras de la necesidad de poder buscar algún elemento diagnóstico e incluso terapéutico temprano que nos pueda ayudar en este tipo de patología o de presentación clínica. Y si a eso le agregamos que no tenemos en sí estudios diagnósticos que nos permitan diagnosticarlo de otra manera, que los elementos comunes con los que contamos los cirujanos al inicio, que puede ser el examen físico o incluso los propios exámenes imagenológicos, no llegan a tener una eficacia diagnóstica mayor al 70%, tenemos la importancia de poder diagnosticar inicialmente esto, más teniendo en cuenta, como mencionamos allí, que hasta un 20% se presentan en la evolución como hernias estranguladas, con el aumento consiguiente de la morbilidad. Como decíamos, no hay los estudios diagnósticos, como puede ser la tomografía, no muestran gran sensibilidad ni especificidad. Solo cuando presentan algún tipo de signo que tiene mayor índice de sensibilidad o especificidad, pero en su valor general no llegan a más del 80%, lo cual nos hace que si no tenemos este tipo de signos que son bien evidentes y que no es lo más frecuente que podamos encontrar, debemos tener presente algún otro arma diagnóstica, como puede ser entonces la cirugía videoasistida del tórax, o VATS en sus siglas en inglés. En el trauma cerrado tenemos que tener un alto índice de sospecha, tenemos que, por supuesto, buscar los signos radiológicos clásicos que muchas veces buscamos en las placas de tórax, tenemos que ver si tenemos elementos asociados, y muchas veces en pacientes que no van a requerir una laparotomía, entendemos que la cirugía videoasistida es donde cobra su mayor importancia, si bien, como decíamos, el porcentaje de lesiones inadvertidas es mucho menor que en el trauma penetrante. Y así lo han demostrado diversos estudios, donde muestra que en el trauma cerrado podría tener su rol diagnóstico y terapéutico fundamentalmente en aquellos casos que no tienen indicación de laparotomía. En el trauma penetrante es un poco más claro, si se quiere, el rol que juega la videocirugía de tórax en el traumatismo. Permítame ejemplificarlo con un paciente que es una de las situaciones que nosotros vivimos con mayor frecuencia a nivel de nuestro servicio de cirugía de tórax y del servicio de urgencia del Hospital Maciel. Son pacientes que, como habitualmente pacientes jóvenes que concurren con una herida penetrante a nivel del tórax, la mayoría de las veces en zonas de riesgo, que muchas veces es por debajo de la mamila en el sector anterior o por debajo de la espina de la escápula en el sector posterior, y que tienen una placa de tórax
que es normal al ingreso, es decir, no hay un neumotórax evidente, no hay un neumotórax evidente, y después de observarlo, el paciente muchas veces se va de alta con lo que sucede con un reingreso, muchas veces precoz, como en este caso a las 72 horas, con hallazgos tomográficos que nos muestran claramente la evidencia de un hemotórax en esa tomografía, pero además la presencia de una lesión hepática, lo cual nos sugiere que evidentemente este paciente tiene una herida penetrante que atravesó el diafragma y que lesionó, y muchas veces entonces esto es lo que nosotros hacemos, lo que tratamos de indicar en forma precoz, es decir, la cirugía videoasistida del tórax para diagnosticar y para tratar. Esto ha sido recogido por la literatura desde hace mucho tiempo, ya desde el año 93, en múltiples revisiones, una y otra vez se ha mostrado que este tipo de abordaje es un abordaje adecuado para este tipo. Pero el tema está en ver cómo seleccionamos los pacientes para que el arma diagnóstica con la cual contamos pueda ser cada vez más efectiva. Y este estudio realizado en el año 2001 trató de considerar cuáles eran aquellos factores de riesgo de los pacientes que se presentaban con heridas penetrantes a nivel de la región tóraco-abdominal, tenían indicación o podían tener indicación de cirugía videoasistida como elemento diagnóstico para el diagnóstico, valga la redundancia, de herida de diafragma. Y es así que se analizaron múltiples elementos y se encontraron esos 5 factores independientes que allí se menciona, es decir, la presencia de alguna lesión a nivel del tórax, manifestada por hemotórax o neumotórax, la lesión intraabdominal asociada, la entrada, como decíamos, por debajo de la mamila en el sector anterior o en el sector posterior por debajo de la espina de la escápula, cuando se trataba de mecanismos de alta velocidad o cuando la lesión entraba por el lado derecho. Todos estos eran elementos que sugerían la posibilidad y que de haber 2 o más y en ausencia de una laparotomía, estos autores recomendaban con una eficacia diagnóstica, que es la que se muestra ahí en las cifras que están al lado, de diagnóstico de lesión de diafragma inadvertida. Tomando la mayor cantidad de estudios que analizan este tema, ya en el año 99 y analizando el valor de la toracoscopía, ya vemos que la cirugía videoasistida del tórax tenía una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico de lesión de diafragma, con un valor diagnóstico casi cercano al 100% y que entendemos que es de gran valor para el trauma penetrante. Decimos esto porque después, a lo largo de la charla, vamos a ver que todavía hoy es un arma diagnóstica que se utiliza poco y que además no está claro quién puede realizarla o quién debería realizarla y en qué momento. En cuanto al hemotórax retenido, es un problema asistencial. 1 de cada 5 de los pacientes en los cuales se realiza un procedimiento a nivel de tórax o se presentan con un hemotórax van a desarrollar un coaguloma retenido. Aparece en la evolución, pero además, si uno analiza cuál es la fisiopatología de la evolución natural del coaguloma retenido, va a poder entender todas las complicaciones que eso va a traer, es decir, la aparición de un pulmón atrapado, la aparición de un pulmón más proclive a la aparición de empiema, es decir, la aparición de un pulmón en el cual se va a tener que realizar un abordaje que en el mejor de los casos podrá ser mínimamente invasivo, pero que si demoramos su diagnóstico o su tratamiento va a requerir una toracotomía con la alta morbimortalidad que conlleva con respecto a otros procedimientos. Y además, aquí hay que hacer también hincapié en que se han intentado otras conductas que nosotros ponemos como tradicionales, se han intentado la realización o la colocación de más de un tubo de toracostomía, se han indicado otro tipo de agentes que favorecieran la evacuación del hemotórax retenido, y lo que una y otra vez sistemáticamente muestra los estudios es que este tipo de conductas lo que hacen es demorar la conducta inicial que pudiera haberse tomado
con respecto a la utilización de la cirugía videoasistida para resolver este tipo de problemas. Como mencionamos, en nuestro centro hemos manejado en este último año 18 hemotórax retenidos. Eso ha supuesto, como decíamos, aproximadamente un 18-20% de todos los traumatismos, de las complicaciones dentro de los traumatismos de tórax. Y la tendencia, si bien ahí no está consignado, la tendencia ha sido creciente en cuanto a la utilización de la cirugía videoasistida, siendo prácticamente los 10 últimos procedimientos todos realizados por cirugía videoasistida del tórax. No hemos encontrado diferencias en cuanto al momento en el cual se ha indicado el procedimiento. Esto depende muchas veces por el funcionamiento del servicio, no lo realizan los cirujanos de urgencia, entonces se demora la consulta al departamento de cirugía de tórax y es así que los pacientes entonces en vez de tener una indicación temprana o más inicial de esta técnica, la reciben, como ven, hasta 20 días después o hasta 18 días después del traumatismo inicial. Sin embargo, es claro el beneficio que tiene, o por lo menos en nuestra serie ha mostrado un beneficio que uno lo puede intuir, y es con respecto al posoperatorio y a los días de estadía posoperatoria, donde claramente ha sido diferente una evolución que la otra en cuanto a la técnica utilizada y comparada con la toracotomía. Tampoco difiere de lo que es el problema del hemotórax oculto, no difiere de lo que es el mundo. En un estudio observacional multicéntrico publicado hace menos de un mes, en el cual participaron también centros de Colombia, y durante un periodo de 2 años se encontraron 328 hemotórax, del cual se observaron 38, pero llama la atención que tan solo un 33% de todos de los hemotórax retenidos que requirieron de un procedimiento quirúrgico recibieron como terapéutica la utilización de la cirugía videoasistida del trauma. Es decir, si bien puede parecer que en muchos lados o en muchos centros la idea de la cirugía mínimamente invasiva se ha establecido y ha cambiado en ese sentido, todavía vemos que en términos generales y a nivel de la cirugía del tórax, la utilización de este tipo de cirugías no es todo lo que nosotros esperaríamos encontrar en este tipo de situaciones. Además, en este mismo estudio se encontró que un factor independiente para el éxito de la cirugía videoasistida era la ausencia de la lesión diafragmática, que también pudo haber sido diagnosticada con esa misma herramienta, y no hubo relación, como mencionamos, entre el éxito del día realizado y el procedimiento. Y como decíamos, lo que llama la atención es el porcentaje bajo de cirugía videoasistida que hubo, las diferentes tácticas quirúrgicas que se utilizaron en tratar de resolver este tipo de complicaciones, y que en forma consecuente llevaron a que un 40% de estos pacientes que no se solucionaron con un primer procedimiento tuvieron que requerir una toracotomía para solucionar su hemotórax retenido, y por consecuente también un aumento de la estadía. Por lo tanto, parecería ser que hoy uno debería tender a ser más activo en cuanto a la utilización de la cirugía videoasistida. Habría que ver qué tan precoz puede ser. Hoy se mencionaba el estudio justamente del doctor Morales en cuanto a que había una evidencia o había un corte a los 5 días en el cual era más evidente el beneficio de este tipo de procedimientos. Y para definir esa conducta activa quizás hay que también definir algunos conceptos, es decir, cuándo vamos a tomar en cuenta o cuándo vamos a definirlo como hemotórax retenido, cuándo vamos a cómo vamos a diagnosticarlo y cómo vamos a tratar de demostrar que esto es beneficioso. ¿Y qué tan precoz puede ser? Hay un estudio muy interesante de Morrison que ha mostrado que siguiendo una ruta y tratando de operar a los pacientes en las primeras 24 horas con hemotórax retenido
de cierta entidad han logrado que un 100% de estos pacientes se hayan logrado manejar con cirugía videoasistida del tórax, con una disminución significativa de lo que son los costos, la morbilidad, la mortalidad y la estadía hospitalaria de estos pacientes. Por lo tanto, cuanto más temprano, mejor. No está claramente cuándo, pero entre las 48 horas y los 7 días, y todavía se precisan estudios que puedan aclarar este tipo de situación. Y finalmente, y solo 2 slides más para hablar del empiema postraumático. Representa, como decíamos, un 2 a 10% del trauma de tórax. Está directamente relacionado con lo que veíamos recién, por lo tanto, si nosotros utilizáramos más precozmente la cirugía videoasistida, seguramente estaríamos disminuyendo de alguna forma también la incidencia de esta otra complicación dentro del trauma de tórax. La mayoría de las veces está relacionada con la colocación inadecuada, ya lo ha manejado el doctor Andrade, o con la colocación de múltiples tubos, que es otro de los elementos que vemos como enlentecen el tratamiento final de este tipo de pacientes, y la terapéutica no es diferente a los otros empiemas, y donde también se ha demostrado que claramente este tipo de abordaje es más beneficioso, de menor morbilidad, de menor mortalidad, de mayor ayuda para el paciente, de mayor ayuda para los sistemas. Otros tratamientos no han mostrado y por lo tanto la tendencia sigue siendo, como decíamos, hacia ese tipo de cosas. Por lo tanto, como decíamos, hay que tener en claro la posibilidad de innovar permanentemente y de actuar en función de los recursos que tengamos, pero hoy en día parecería ser que en la mayoría de los centros podemos contar con cirugías videoasistidas del tórax. No es como el caso, nosotros, pongo este ejemplo siempre, como uno tiene que adecuarse a lo que tiene. Nosotros, para el tratamiento del bolet costal, no tenemos los recursos para utilizar los sistemas de estratos o los sistemas de costillas de titanio, y sin embargo hemos diseñado costillas de acrílico que salen $1 en comparación a los miles de dólares que salen otros procedimientos, y hemos obtenido los mismos resultados. Y en ese sentido creo que hay que pensar siempre en estar ofreciéndole al paciente el mejor procedimiento y el mejor resultado de lo que el arte de la cirugía dispone hoy. Y en ese sentido parece que la cirugía videoasistida del tórax es el abordaje de elección para evitar las complicaciones que se han manejado aquí, que es el abordaje también ideal para tratar las mismas, y que todo parece residir en cuándo hacerlo y cuándo indicarlo, con los consiguientes beneficios que tienen. Con respecto a esta última interrogante, los estudios nos han mostrado, o los estudios marcan una y otra vez, aparecen cada vez en estos últimos tiempos, cuestionamientos sobre la poca utilización. Quizás esta sea una de las respuestas. Los cirujanos de urgencia en diferentes países utilizan poca esta técnica. Yo creo que el que lo tiene que hacer no es ni el cirujano de tórax, ni el de trauma, ni el de urgencia, lo tiene que hacer el que lo sepa hacer y el que aprenda esa capacidad. Y creo que es tarea de todos poder enseñarlo a quienes hoy están en las puertas de urgencia. Muchas gracias.